tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 11 de mayo. Gracias por estar con nosotros, por arrancar la semana, esta segunda semana de mayo. Esta noche en la mesa, Rosario Bareño. Gracias, Jaime. Buenas noches a mis compañeros, Iván, Gabriel y al público. El doctor Iván Arrazola. Jaime, buenas noches. Charo, Gabriel, un gusto estar aquí con ustedes. Gabriel, muy buenas noches. Buenas Gabriel noches. Ibarra. Buenas noches, Jaime. Saludo a nuestro gran auditorio, al doctor Iván Arrazola y a Charito. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tres temas esta noche. Desde luego, sigue siendo preocupación las tensiones entre México y Estados Unidos. La semana pasada, Donald Trump al final volvió a insistir que México es gobernado por los cárteles de la droga, más presiones a la presidenta por la forma en que pues han mantenido el discurso de seguir pidiendo pruebas para llevar a cabo las detenciones de el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, el fiscal, vicefiscal general de Sinaloa, el senador que sigue sin pedir licencia, Enrique Insunza, pero sin presentarse al Senado. En fin, ahí están las tensiones que siguen escalando entre México y Estados Unidos. Ese será nuestro tema de apertura. Hablaremos también de los primeros días de Ariadna Montiel al frente del partido que gobierna este país, como presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, luego de que asumió de ayer hace 8 días, domingo antepasado, y bueno, ya cumplió más de una semana al frente del partido oficial, del partido oficialista. Y finalmente, un tema también obligado que estalló el jueves como para distraerlos, la conversación que se había instalado desde hace 2 semanas, el tema de esta petición de Estados Unidos de la detención y extradición de este grupo político de Sinaloa, el tema del ciclo escolar. Mario Delgado, el secretario federal de Educación, anunció que se adelantaba el fin del ciclo escolar al 5 de junio. Eso desató muchísima polémica de observatorios de educación, de asociaciones de padres de familia, porque darle a los niños un mes más de vacaciones pues trastoca las dinámicas familiares, incluso la economía de las familias. Hoy, esta tarde, hace unas horas, finalmente se echó para atrás esa decisión que había anunciado la Secretaría de Educación Federal el jueves, la tarde-noche del jueves. Los temas que tenemos hoy en la mesa, iniciamos, si te parece, Rosario, ¿cómo has visto el tema de Estados Unidos-México luego de la petición de detención del gobernador y compañía? Fíjate que pienso lo que como que es ganar tiempo, lo que está pretendiendo la presidenta de la República y en este caso el gobierno federal ante este tema es ganar tiempo por todo lo que las presiones que está teniendo por parte del gobierno de Estados Unidos y por el presidente de Estados Unidos al decir que en México lo gobiernan los cárteles de la droga, el crimen organizado, y esto ha sido a nivel mundial. Ha aterrizado este tema, tan es así que la semana pasada, aunque no le fue tan bien, estuvo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, que no le fue tan bien, pero el discurso fue y sigue siendo eso. Ha habido señalamientos de ella hacia la presidenta y la ha calificado como narcopresidenta, con la defensa del presidente de España hacia la presidenta de aquí de México, ¿no? Pero para mí, yo pienso que está ganando tiempo la presidenta de que ellos ya hay una línea y se percibe así la línea de que dio indicaciones de que se investigue aquí en México por parte de la Fiscalía General de la República. Tan es así que ellos ya anunciaron de que van a llamar a más de 50
No, eso, perdón, ya me confundí con lo de Chihuahua, con lo de la CIA, pero ya hay indicaciones, bueno, se percibe que hay una línea para que se investigue a Rubén Rocha Moya, al exalcalde de Culiacán, al exsecretario de Finanzas, el senador tiene fuero, ¿no? Todavía. Y a todos estos 6 colaboradores del gobernador con licencia. ¿Por qué? Porque esto es políticamente pues no les pega tanto, entre comillas, aunque obviamente ya les explotó la bomba con esta situación con Rubén Rocha, que esta situación de Rubén Rocha debió haberse dado desde un principio, inclusive cuando fue lo del Mayo Zambada, porque desde la campaña, la oposición en el estado de Sinaloa, ya había señalamientos de Rubén Rocha de que ya estaba vinculado y que inclusive había recursos del crimen organizado en la campaña del gobernador con licencia. O sea, ya había indicios, o sea, lo dejaron pasar hasta esto. Traen esa preocupación por parte del gobierno federal de que vengan más señalamientos con gobernadores, alcaldes, con cuanto funcionario puedas, de que tenga una vinculación con el crimen organizado. Estamos hablando de un serio problema para la presidenta, porque no solamente le rebota en la relación bilateral con Estados Unidos, sino al movimiento de la 4T. O sea, ya es una situación de que ellos ya deberían de haber deslindado eso, y todavía está el señalar a un gobernador ligado al crimen organizado, que en el estado de Sinaloa está gobernando el crimen organizado, a la presidenta y al gobierno federal lo que quieren hacer es tomar medidas, pero para que se le juzgue aquí en México, no llevarlo a Estados Unidos, no extraditarlo a Estados Unidos, y si no, pues que vean, no quieren pasar lo que está pasando la oposición con Genaro García Luna, que es un tema recurrente desde la administración federal anterior, que era cada mañanera Genaro García Luna, Felipe Calderón, o el Partido de Acción Nacional, vinculados al crimen organizado. Le salió su propio García Luna, y yo creo que lo que quieren hacer es ganar tiempo, que sea aquí prisión preventiva, no solamente para Rubén Rocha, sino para el propio exsecretario de Finanzas, el exalcalde con licencia de Culiacán, inclusive el senador, que anda entre aparece y no aparece. Muy bien, Gabriel, ¿qué te ha parecido a ti la estrategia, la respuesta de la presidenta? Yo creo que la presidenta pasa por el momento más complicado de su gobierno, porque había enfrentado ya el problema, las acusaciones de que en México gobierna el narcotráfico, de que la presidenta le tiene miedo a estos grupos criminales, y ahora que la endereza directamente con esa acusación de Rubén Rocha, el gobierno de Estados Unidos, de narcotraficante, y solicita la extradición, pues pone contra la pared al gobierno de la presidenta, porque por un lado pues se advierte cómo Morena en conjunto pues arropó a Rubén Rocha en su oportunidad, y lo siguió arropando posteriormente, pero la presidenta finalmente, si bien defiende a Rocha, sin embargo lo suelta de alguna manera cuando le dé entrada a esta, cuando logran pues que se pida licencia a Rubén Rocha, y solicita a la Fiscalía General de la República que abra la investigación respetando el debido proceso, ¿no? Sin embargo, pues esta circunstancia pues ha sido bien aprovechada por la oposición como pues es su tarea también de hacer cuestionamientos muy severos y con una palabra muy fuerte, ¿no? Gobierno de narcopolíticos, ¿no? Y ahí, bueno, habrá que ver pues si esa palabra queda ya como estigmatizada a este gobierno o logra superar esta circunstancia. Pero el asunto es que
hay que ver la circunstancia que se vive en este momento de geopolítica. Hay que considerar pues que quien está empujando con esta acusación fuerte es el gobierno del presidente Donald Trump, ¿no? Y la circunstancia de Donald Trump es que pues no le ha ido bien en el tema de esa guerra unilateral con Israel que le declara a Irán. Pues nadie se la prueba, prácticamente Europa, los aliados tradicionales la rechazan, el electorado norteamericano muy molesto, los ciudadanos, más del 60% de rechazo y que en este momento tienen una calificación desaprobatoria al gobierno de Donald Trump. Entonces, Donald Trump, pues, es en este momento un presidente moralmente derrotado por el tema de Irán, pero tiene elecciones en noviembre próximo. Vienen elecciones y, pues, en este escenario, si se dieran las elecciones en este momento, seguramente sufriría una gran derrota, ¿no?, electoral. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? Bueno, pues tratar de contrarrestar esta situación, esa derrota que parece que viene la flecha directa, y yo veo pues a dos flancos a los cuales hay que apuntar. México, el tema del narcotráfico, de decirles a los norteamericanos: yo soy un presidente que enfrenta la criminalidad, a los cárteles de México, y Cuba, yo creo que ya Cuba pues lo señalaría, pero ya pasaría a segundo plano en ese momento Cuba. Lo que importa es México, ¿no? Y en esa tesitura pues le toca a la presidenta enfrentar esta situación, porque de alguna manera la había librado, había manejado en forma acertada de alguna manera las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, en esta, el asunto es que Trump, conociéndolo, no se conforma con una cosa, que le des una. Si no le das una cosa, le das otra y otra, y no tiene llena, ¿no? No tiene llena. Entonces, mi pronóstico es que la presidenta está jugando con el score, y seguramente pues esa carta la va a jugar. Si es necesario en su momento entregar a Rocha Moya, extraditarlo, lo van a entregar, pero el punto será si es suficiente Rocha Moya o van a haber más solicitudes de extradiciones. No lo sabemos, porque es impredecible la forma como hace política Donald Trump. Si no le es suficiente a Donald Trump y requiere tener mayor impacto ante el electorado norteamericano, seguramente pediría otras cabezas, y se habla de una lista de 30 gentes ligadas a Morena, señaladas forman parte de esta red criminal de narcopolíticos, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil la que vive la presidenta. Habría que ver también si esto también cómo lo podría aprovechar también la presidenta, aprovechando esas presiones, quitarse las presiones muy fuertes que tiene del gobierno o del grupo de López Obrador, y todo lo que implica pues de narcopolítica, los señalamientos que se le han hecho. Entonces, hay una serie de escenarios pues que los iremos viendo de acuerdo a los días y semanas que transcurran, y de cómo evolucione este tema de Rocha Moya, ¿no? Doctor, ¿tú qué escenarios ves? ¿Ves una detención pronta del exgobernador de Sinaloa? Es un tema complejo, como bien lo señala Charo. Pareciera que la presidenta quiere ganar tiempo, pero la cuestión es que mientras más tiempo está pasando, mayor es el costo político que está asumiendo la presidenta. Vimos, por ejemplo, estas imágenes la semana pasada de cómo vino este grupo coreano. Entonces, de alguna forma se convirtió en la presidenta fan número uno. Número uno, ¿no? Una ARMY. Una ARMY. Y pues tratando como de distraer. O sea, es un tema que lleva a cumplir 2 semanas y que no se puede quitar de encima, no solamente la presidenta, sino me parece el régimen.
Pero un dato muy interesante es esta encuesta de un diario nacional la semana pasada que se le pregunta a la gente, bueno, ¿cree usted que Rocha Moya tendría que ser extraditado? 57% de las personas consideran que sí, 63% consideran que Rocha Moya tiene nexos con el narcotráfico y poco más del 50% creen que en México no se podría llevar un juicio justo pues para castigar a este personaje. Me parece que esos datos son muy contundentes. Para la presidenta de la República, ya Rocha Moya en este momento es un pasivo. Y si bien, de acuerdo con el Tratado de Extradición, Estados Unidos tiene 60 días para presentar estas pruebas, me parece que lo que Estados Unidos va a empezar a hacer a partir de este momento es filtrar información por diferentes medios para que todavía la presión sea mayor. Si dentro de ese lapso, de esos 60 días que Estados Unidos tiene que presentar pruebas, la presidenta no entrega a Rocha Moya, sí le va a explotar esta bomba, que de hecho ya lo está haciendo, porque además se pueden sumar más acusaciones o más personas señaladas que también, pues revisando los diferentes diarios, pues los diferentes periodistas dicen va a haber más acusaciones contra y personajes importantes, gobernadores, presidentes municipales. Entonces, de ahí un poco, pues, digamos, el escenario que puede surgir, uno de estos escenarios sería que esta investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República revele que efectivamente podía haber nexos de Rocha Moya. Pero además esta cuestión pareciera hasta como demasiado obvia cuando un personaje como Ismael El Mayo Zambada acusa directamente al gobernador de haberlo convocado a una reunión para que ahí se pudieran dirimir algunas diferencias que había entre políticos. Y está este tema del supuesto asalto donde muere Héctor Melesio Cuen, que en realidad pues fue un montaje. Pues me parece que elementos como para poder procesar en México a Rocha Moya hay. La pregunta es, ¿realmente la presidenta va a querer? Porque ya no estamos hablando nada más. A partir de ahí empieza a ser un lastre el gobernador de Sinaloa desde julio de 2024. Pero Jaime, pareciera que nunca se dieron cuenta porque tanto López Obrador en su gira del adiós como la entonces en aquel momento presidenta electa van y le dan un espaldarazo. Me parece que eso fue un tema muy pues, suicida políticamente, porque ahora esas imágenes se repiten. Entonces la pregunta es si la presidenta no lo quiere hacer, Estados Unidos va a buscar otros mecanismos, y esos mecanismos pueden ser la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿No quieres cooperar? Entonces vamos a ver qué otras medidas podemos tomar en torno al Tratado de Libre Comercio. Me parece que es muy complicada la situación y pareciera que lo único que van a orillar a la presidenta es a que tenga que entregar a Rocha Moya, porque si no la situación se puede complicar aún más. Bueno, pues ahí están los escenarios, los posibles escenarios que vamos a empezar a ver los próximos días cuando pues regrese esta presión de la que se dejó de hablar unos días, del jueves a hoy. Pero bueno, ya hoy que echaron para atrás lo del ciclo escolar, tema que vamos a hablar más adelante, pues seguramente este tema volverá a estar ahí en los primeros planos. La relación tensa que se vive en estos momentos entre la administración Trump y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por este tema de la narcopolítica en México. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Y bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. En medio de toda la crisis de la que hablábamos en el bloque anterior, de esta tensa relación entre México y Estados Unidos, se dio el cambio de dirigencia en Morena, el partido que gobierna este país, y de hecho el tema marcó el discurso, Gabriel, de la llegada de Ariadna Montiel en sustitución de Luisa María Alcalde. Sí, pues para tratar de contrarrestar precisamente
los efectos del tema Rocha Moya. El discurso fue en contra de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos, por el tema de los agentes de la CIA, ¿no? Los que se descubrió pues que operaban en Chihuahua, con ese accidente donde murieron. Y pues ahí acusó de traición a la patria a la gobernadora de Chihuahua. Y bueno, pues son narrativas que van construyendo para tratar de equilibrar o contrarrestar esa situación crítica que vive el morenismo en este momento. Y curiosamente, pues, la llegada de Ariana Montiel coincide con esta circunstancia, ¿no? Este momento tan crítico que vive políticamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando, pues, muy malas momento para Ariana Montiel, porque, pues, se esperaría, pues, que el escenario hubiera sido muy favorable para poder hacer una especie de relanzamiento de Morena, del fortalecimiento, del avance de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum de tomar el control de Morena, ¿no? Y prácticamente esto, pues, se opaca completamente y bueno, pues no tiene ese impacto político que se hubiera esperado. Por otro lado, ¿qué motiva al cambio de Ariana Montiel en la dirigencia nacional de Morena? Pues es parte de los jaloneos internos que se viven en el equipo de gobierno de Morena. Dicen que fue como el reclamo presidencial por el Plan B, que la presidenta de Morena no pudo hacer cumplir el acuerdo de apoyo al Plan B en su primera versión. Puede ser ese suceso, pero yo creo que también es parte también de los jaloneos de los grupos, ¿no? Del grupo de Claudia Sheinbaum con el grupo de López Obrador, de ella de quererse liberar de ese yugo que tiene ese grupo sobre su gobierno. Habían logrado ya nulificar a Dan Augusto, ¿no? Lo quitaron de la coordinación del Senado de piezas estratégicas, ¿no? de López Obrador que se fueron acomodando. En el entendido, pues, que cada presidente que llega busca ejercer el poder, tener los hilos del poder. Al menos esa ha sido la historia, ¿no? En más de un siglo del ejercicio del poder que ha vivido México, ¿no? Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó muy acotada, ¿no? Y Morena, pues, es el espacio de poder más importante que ha controlado López Obrador, porque por un lado, pues, ahí estaba Andy López Beltrán, su heredero. Que él se queda ahí. Sí. Digo, no hemos sabido hasta hoy que lo muevan de la posición número 2 del partido. Él ha sido precisamente el operador en ese sentido. Y por otro lado, Luisa María Alcalde, que yo pensaba que ya lo traía, ya la tenía fichada la presidenta en su equipo, cuando, pues, es un producto también netamente de la cuarta T de López Obrador, ya que ingresa a las filas del morenismo desde su etapa juvenil, diputada federal, la nombran luego secretaria del Trabajo, hija de secretaria de Gobernación, hija de una familia muy de cercana de la izquierda, su hermana fiscal. su hermana fiscal, y el papá también dentro de los abogados que se dedican al tema laboral. Sí. Una familia poderosa, ¿no? Sin embargo, pues queda fuera, la jala la presidenta, la nombra ahí al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia, pero la verdad no sabemos realmente esto cómo va a terminar, ¿no? Si realmente es parte de la estrategia de la presidenta de acomodar fichas de ella para poder incidir en la elección de las candidaturas que vienen para la elección del 2027, que es el momento ahorita, ¿no? Está por empezar el proceso electoral
Y bueno, pues está en juego también la elección de lo que será la Cámara de Diputados de 500 diputados, las gobernaturas, 17 gobernaturas, y pues vamos a ver si Ariadna Montiel hace esa labor que le permita a la presidenta tomar los hilos del poder, o simplemente pues seguirán las cosas como están, con el López Obradorismo controlando gran parte del partido, y por otro lado el Poder Legislativo, que son los espacios de poder, pues que no obedecen a la presidenta Claudia Sheinbaum, como hemos visto en algunas decisiones o iniciativas que ella ha impulsado, y cómo no ha tenido eco en estos grupos, ¿no? ¿Qué has detectado, doctor, tú en estos primeros días de Ariadna Montiel al frente de Morena? Pues bueno, hay una configuración peculiar, me parece, porque si bien se conserva Andy López Beltrán en la Secretaría de Organización, pues ha habido cuestionamientos hacia cómo ha realizado su trabajo. Luisa María Alcalde pues sale en parte por perder esta interlocución. Ya no hablemos de la oposición, sino con sus socios electorales. Con entonces sus aliados. Ese es un tema que digamos está sobre la mesa. Pero a ver, hay un elemento que me parece que aquí está gravitando, y es precisamente la ambigüedad del papel de Ariadna Montiel. ¿De quién, digamos, a quién está más cercano a Ariadna Montiel? ¿A López Obrador o a Claudia Sheinbaum? López Obrador fue el que la nombró secretaria de Bienestar y pues se mantuvo en ese puesto, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma obedecería a las dos, que por su perfil lo que buscaría es precisamente la unidad del partido. Pero en este momento, Jaime, lo que vemos es que esa unidad del partido pues se encuentra muy fragmentada, ¿no? muy sacudida. Vemos, por ejemplo, casos como el de Guerrero, donde la presidenta tiene un objetivo, y es que Félix Salgado Macedonio no llegue a ser candidato de Morena por ese estado, y bueno, mandan a la exconsejera jurídica, o se menciona que ella podría ser una de las candidatas. Está el caso de San Luis Potosí, donde el Partido Verde ya se rebeló. También está el caso de Zacatecas, donde los Monreal no dejan de presionar. Entonces, me parece que Ariadna Montiel llega a una condición bastante complicada. Ella, pues más bien el papel que ha cumplido es de funcionaria, y además una funcionaria muy eficiente con todo el tema de los programas sociales, que conoce bien, y me parece que sobre esa estructura pues la nombran presidenta del partido, pero no tiene esa operación política necesaria ya para un proceso electoral, ¿no? Entonces de hecho pues ya la primera prueba ya viene en unos meses en la elección en Coahuila, donde pues el PRI trae ahí algunas cartas, y veremos cómo le va. Pero pues bueno, la prueba de fuego será el siguiente año con las 17 gubernaturas que están en disputa, ¿no? Habrá que ver. Ya se tuvo ahí algunos rounds con Alito Moreno, que ahí se acusan de ser traidores de la patria unos a otros, y le dice Ariadna Montiel a Alito Moreno, ustedes están en el basurero de la historia, ¿no? Pero también se dio un llegue con la gobernadora panista de Chihuahua, ¿no? También, ¿no? Y en este contexto, en el que además muy interesante, porque cuando toma posesión del cargo, pues le toca nada más que la Convención Nacional de Morena, y ahí habla de que no van a permitir que llegue la corrupción. No menciona a Rocha Moya, pero ahí estuvo en espíritu. Estuvo en espíritu, y seguramente eso es algo que también va a estar gravitando todas las acusaciones que no vamos a ver de candidatos y candidatas con nexos con el narcotráfico, que también es algo con lo que le va a tocar lidiar. Porque este golpe a Rocha Moya, esta bomba enviada desde Washington, también le pegó a Morena, sin duda. Entonces, definitivamente, eso lo va a tener que afrontar también Ariadna Montiel como dirigente, como la lideresa nacional del partido, ¿no? Sí, sobre todo de que lo dijiste, ¿no? No estuvo Rocha Moya, fue el gran ausente ahí, no obstante ser consejero de Morena a nivel nacional. Y en cuanto a Ariadna Montiel, lo dijo ahorita Iván,
de su discurso cuando dice no más corrupción, no vamos a dar entrada a los corruptos y a los que tengan vínculos así con una serie de irregularidades, pues varios pararon así los ojos, ¿no? Se los abrieron. Aquí en Jalisco no cantaron mal las rancheras tampoco. Y sobre todo porque dice que la popularidad de candidatas o candidatos no va, sino que va a imperar más una trayectoria honesta, recta, que nada que sea, que lo señale. Y pues la popularidad, que fue lo que prevaleció en la elección que ahora anterior, ya no va a ser solamente que no va la a ser popularidad. solamente la popularidad. Llega porque para lo de los acuerdos políticos, pues Citlali, exsecretaria de la Mujer, ella es la que está haciendo los acuerdos políticos con las alianzas, con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, es lo que es la función para la que llegó. Ella ya fue secretaria general de Morena con Mario Delgado cuando fue dirigente nacional de Morena. Sí es una prueba de fuego, coincido en cuanto a la estrategia de la elección de candidatas y candidatos, sobre todo porque ya aquí en Jalisco, por ejemplo, con el alcalde de Tequila, que fue un señalamiento bárbaro y que causó mucha polémica, molestia, inconformidad, un pueblo mágico, un pueblo muy admirado a nivel internacional y que se hizo más famoso por ese señalamiento de un alcalde ligado al crimen organizado, que ahí sí estaba gobernando el crimen organizado también, y este tipo de situaciones, de señalamientos que viene arrastrando Morena y que no se los puede quitar, señalados por narcotráfico, sobre todo gobernantes donde la ciudadanía le dio la confianza a un candidato, a una candidata, y llegar a esto tiene un trabajo bastante difícil, es un problema serio, y lo que dijo ahorita Gabriel con el caso de Adán Augusto, lo fueron congelando, ya incluso lo entrevistan, dice él, yo no doy declaraciones, no obstante ser un representante popular, pero lo fueron congelando. Gerardo Fernández Noroña, que es otro que estuvo defendiendo a Rubén Rocha, o sea, algo indefendible, pero bueno, y eso es parte de lo que se tiene que quitar Morena. O sea, Morena no son todos la gente señalada por vínculos con el narcotráfico, con señalamientos de diferentes ilícitos, con huachicol fiscal. También hay gente noble, hay gente que cree en la 4T, en el movimiento con López Obrador y que ahora con Claudia Sheinbaum, independientemente de los que son beneficiarios de los programas sociales, ¿no? Y la gente, yo creo que ese grueso de la población sí quiere que se castigue a los corruptos, sí quiere que se castigue y se sancione también aquí en México a gente que está ligada, a gobernantes que están ligados con el crimen organizado. Yo creo que es una labor titánica la que tiene Ariadna Montiel, y ojalá que lo hiciera, y sobre todo en la elección de candidatas y candidatos, que realmente, ya que eso no lo tocaron en el plan B, lo de gente ligada con el crimen organizado, no fueron muy puntuales en ese aspecto. Yo creo que ahí sí debe ser Morena muy estricto a la hora de elegir candidatas y candidatos. Llega Ariadna Montiel a enfrentar el primer gran riesgo de Morena del voto de castigo. O sea, en la elección del 27 habrá por primera vez un voto de castigo para Morena, ¿cómo la ven? Creo que rápido, sí. En 20 segundos. Creo que podría darse el voto de castigo, porque los cuestionamientos son muy severos, muy fuertes, y que es el argumento que está manejando la oposición y que ha trascendido como este personaje que vino de España, ¿no? Esta alcaldesa. Aunque es una oposición débil, que no ha capitalizado como debería. Y efectivamente, más bien me parece que el problema está dentro de Morena y el tema de la selección de candidatos, porque podrían elegir un candidato sobre el que pese la sospecha y aún así lo van a tener que estar. Porque se desgastó la imagen cuando dicen, hey, en Sinaloa le ayudó el narco para que ganara Morena. Yo creo que ahí va a ser uno de los estados donde va a ser un voto del castigo.
pudieran perder Sinaloa. Sí, perder. Yo creo que ya lo tienen perdido. Eso va a ser muy interesante verlo en menos de un año, poco más de un año ya las elecciones intermedias de la presidenta, donde va a ser un gran momento de evaluación, tanto para el gobierno de la presidenta Sheinbaum como para el partido en el poder, el partido Morena. Ya lo estaremos comentando, analizando aquí. Tenemos que ir a una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos a nuestro bloque de cierre con el tema del ciclo escolar, que ya se quedó como estaba. El secretario de Educación, Mario Delgado, pues quedó mal porque lo dio por un hecho. Hubo toda una serie de reclamos y se echó para atrás esa decisión. Con ese tema regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con el tema del ciclo escolar. Fue tan delirante, doctor, que yo escribía hoy que valía la pena y era pertinente decir y mandar la interrogante de si fue una verdadera pifia o fue un distractor. Bueno, puede entrar en cualquiera de los dos terrenos, ¿no? O sea, todavía no nos recuperábamos de la visita del grupo coreano cuando el jueves por la tarde, pues lanza, que aparte, además esta forma de comunicar que es muy particular, ¿no? Muy especial, y creo que no nada más es de Mario Delgado, ¿no? Una buena parte de los políticos les encanta el tema de las redes sociales, ver este video donde están todos los secretarios de Estado, esta música de fondo, ¿no? Y como fiesta, era como una fiesta. Decir que por el Mundial y por los calores, pues se adelantaba y se terminaba el ciclo escolar el 5 de junio. Así es, y bueno, no tardó nada porque a partir de que se da a conocer la noticia el jueves por la tarde, pues prácticamente todos los medios se van con ese tema y pues las críticas eran más que evidentes, ¿no? ¿Cómo que el ciclo escolar lo vamos a concluir el 5 de junio, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros niños y niñas una vez que eso ocurra? Entonces, para el día viernes ya la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, haciendo como una cronología de los hechos, pues dice, bueno, es que esto es una propuesta, en realidad no se ha tomado todavía ninguna decisión. Eso lo dice en la mañana del viernes. Eso lo dice en la mañanera del viernes y me parece que eso es lo que le da valor a varios secretarios de Estado, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, que es bueno... Estados opositores, ¿no? Estados opositores, fundamentalmente, porque también eso hay que señalarlo, o sea, los estados gobernados... Ya viera yo a un gobernador Guinda diciéndole, saliendo a decir eso, ¿no? Exactamente, entonces salen a decir estos gobernadores, estos secretarios, que pues en sus estados pues se va a respetar el calendario escolar. Que además, Jaime, hay que decirlo, me parece que ya había mucho desasiento este tema de la comunicación. Por ejemplo, aquí en Jalisco se ha dicho que los días que hay partido pues no habrá clases, o que se pensaba terminar un poco antes el ciclo escolar. Ha habido mucha información, pero bueno, la cuestión es de que este anuncio que hace Mario Delgado el día jueves no aguanta, no aguantó la prueba y fue prácticamente unánime pues la crítica de cómo se va a sacrificar la educación de las y los estudiantes por un tema como el Mundial o por un tema como el calor. ¿Qué no pudieron haberlo previsto esto desde hace 4 años? Y más cuando, Charo, en los anteriores 2 mundiales, cuando México fue sede completa, había mucho más partidos, había más ciudades que eran sedes de partidos. Ahora que va a ser solamente en 3 ciudades y unos cuantos partidos, en los otros 2 no se suspendieron ni se recortó el ciclo escolar. Hoy era injustificado tomar esa decisión. Así es, y lo que dijo Iván es desde cómo se dieron la votación, que fue unánime, según esto, de los 32 secretarios, señalan que incluido el de Jalisco. Después sale el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, que en Jalisco se mantiene.
y el gobernador pues, dijo que no, aquí seguían con el mismo calendario escolar. Y esto hasta que la presidenta dice, no son ocurrencias de Mario Delgado, de que todos los secretarios avalaron esto, fue por unanimidad adelantar el cierre del ciclo escolar. Aquí te habla de que lo estaba respaldando, pero de cierta manera le decía, espérate, hay que ver cómo está. Sí coincido de que pudo haber sido un distractor por toda la situación que se estaba dando. En cuanto a que ya reculó, todavía hoy en la mañana, a mediodía todavía, Mario Delgado, el secretario de Educación Federal, decía que él se sostenía que debería de adelantarse el cierre del ciclo escolar al 5 de junio. Ahora, después de esta reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Autoridades Educativas a nivel nacional, que la conforman los 32 secretarios de educación en el país, pues dijeron que no, que siempre se va a mantener el cierre a como es, o sea, el original. Eso hace unas horas se decidió. Hace unas horas se decidió, y lo único que están haciendo o modificando es dándole la posibilidad a los estados, por ejemplo, por el clima o algunas cuestiones que ellos tienen por territorio, por la movilidad de los alumnos, a que puedan modificar su calendario escolar. Es la única modificación que hacen en la reunión esta. A mí lo que me llama la atención, y lo platiqué antes con Iván, de que es criticable cómo lo dice el secretario de Educación Federal, que dice que las aulas, después de la entrega de calificaciones, que es el 15 de junio aproximadamente, pues ya las aulas se convierten en aulas forzadas. Haz de cuenta como si fueran, que no son guarderías, pues, y que de ahí en fuera, del 15 de junio al 15 de julio, cuando es el cierre del ciclo escolar, pues ya lo que hacen es hacer las actividades administrativas, o sea que no hay ningún propósito pedagógico en ese lapso, por eso hablaban de eso, pero de cierta manera hay una crítica a los padres de familia, porque fueron de los primeros que se inconformaron por este cierre, porque efectivamente hay tú lo dijiste, las dinámicas familiares, ya sabes cuáles son las vacaciones, Semana Santa, diciembre, en las vacaciones largas que son las de verano, pues ya los padres tratan de ajustar esas actividades de sus hijos a cursos de verano, que sean los que tengan recursos, pues pagarlas en lo particular, y si no, recurrir a las dependencias públicas que también tienen cursos de verano, pero no son todos los 3 meses o los 2 meses, si acaso son 3 semanas, 1 mes, o sea, y los padres de familia tienen que buscar otras actividades. Es un riesgo, hay muchos niños de primaria, inclusive de secundaria, que el quedarse solos pueden ser víctimas de alguna cuestión de accidente, cualquier cosa, ¿no? Pero los principales que levantaron la voz fueron los padres de familia, y el secretario de Educación Federal reconoció que efectivamente no se escucharon tantas voces y principalmente fueron a los padres de familia. Esto de recular también molestó mucho por esta situación. Yo escuché compañeras, compañeros que decían, bueno, ¿y qué se va a hacer? Pero por eso reitero la crítica que hizo el secretario de Educación cuando dice, pues las aulas son aulas forzadas, no son una especie de guardería, no dijo guarderías, pero es una crítica a los padres de familia, o sea, y también a las empresas, al sector pues ya era privado. Un pataleo de sí, no, definitivamente, porque, y sí fue un distractor, sí coincido en eso, de que pudo haber sido un distractor por toda la andanada de críticas que venía dándose con al gobierno federal, a la presidenta, a la 4T, inclusive por el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha. Gabriel, pero este episodio vuelve a exhibir a la presidenta, ¿no? Como con poco control de su gabinete. ¿Cómo es posible que un secretario de Educación salga y dé un aviso de ese tamaño sin que la presidenta estuviera convencida de ello? Porque la presidenta el viernes dice, a ver,
es una propuesta. Cuando Y ahora que no fueron ocurrencias. menos de 24 horas antes su secretario lo había dado por hecho, lo mostró como un acuerdo. Yo creo que mandaron al matadero ahí a Mario Delgado, ¿no? Yo creo que dentro de ese escenario tenso que se vive con el tema de Rocha Moya, pues están buscando los estrategas cómo desviar la atención. Los del Distraer. control de daños. El ¿no? control de daños, el Sí. cuarto de guerra. ¿Cómo distraes? Entonces, pues yo creo que vieron esa oportunidad y vamos viendo, ¿no? Pero les duró muy poco, pues, 4 días. 4 días, porque yo coincido con Iván y con Rosario, estos temas pues son muy importantes, o sea, la educación de nuestros hijos es fundamental, estratégico, como que de repente se te ocurre que se va a cortar el calendario escolar un mes por el mundial y por el calor. Pues calor siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido, ya. ¿Qué cambió, no? ¿Qué cambió? Y luego, como bien señalan, los otros mundiales, pues ha habido mundiales y son más juegos los que nos ha tocado. Tanto en el 70 como en el 86. Sí, y sin embargo En el 86. no hubo recorte, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues sí golpea la imagen también del gobierno de la Cuarta T, de frívolo, ¿no? Porque pues eso sería para otros gobiernos que ellos consideran frívolos, pues estos, pues más frívolos que los otros, que tantos han descalificado, porque la educación, y además la situación en que se encuentra México, de los países que fueron parte de la OCDE, pues es el penúltimo en calidad educativa, Claro, ¿no? De claro. nuestros niños, nuestros adolescentes. Entonces, pues yo creo que coincido pues que fue más bien una cortina de humo para desviar la atención que algo pues que realmente hubiera sido parte de una intención, o que esto obedece pues a la cuestión del calor, ¿no? Y de que puedan disfrutar el mundial, de que las ciudades tengan menos tráfico, ¿no? Por la cuestión de las escuelas. Y esa crítica que hacen a los padres de familia, bueno, hay algo de cierto en cuanto a que, no sé si la última semana o los últimos 10 días, efectivamente ya entregan las calificaciones, esa entrega de calificaciones, y los maestros no hayan qué hacer con los ¿no? estudiantes porque pues ya agotaron el plan de estudios. Algo de eso sí hay, pero bueno, pero esa es responsabilidad también de la Secretaría de Educación. Si hay una semana o 10 días en los cuales no se hace nada en las aulas, bueno, pues que reformen el calendario, ¿no? Y que Los incluyan, contenidos. ¿Y cuál es la los estrategia contenidos. educativa en ese lapso? Y por otro lado, el tema de el efecto que tiene en los padres de familia, pues es que hay que considerar también que cómo se fue transformando la educación. Hace 30 años a lo mejor, pues los padres podrían recibir a sus hijos en esas fechas, pero del momento en que la mujer se integra al sector productivo, donde cuando menos el 50% de mujeres trabaja, labora, entonces, pues como bien dice Chayito, el asunto es qué haces con los hijos en la calle, qué sucede, ¿no? ¿Quién va por ellos? ¿A dónde se van? Etcétera. Y bueno, pues ahí pues quedan en una situación muy, muy complicada, muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que es un desaguisado que se aventaron en razón precisamente de la Vaya circunstancia política desaguisado. que se vive, ¿no? Vaya Dijo desa- la presidenta, no fueron ocurrencias de Mario. O sea, entonces sí fueron ocurrencias. Lo Claro, defiende lo ella porque respaldó. finalmente Mario fue el que sacó el pecho, ¿no? Él le pone la cara, saca el pecho y asume el papel de sacrificio, y de alguna manera, como la presidenta lo manda, pues de alguna manera le da una sobadita, ¿no? Pues sí, porque el jueves, doctor, Mario Delgado dio por hecho el acuerdo. Incluso sale con este mensaje que referías al principio, de que se recortaba el ciclo escolar para el 5 de junio. Y hoy la Secretaría de Educación Pública informó que por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todos los secretarios de educación del país, no se va a adelantar el cierre del ciclo escolar. Pero aquí habría que, me parece, también agregar un elemento más, y ese tiene que ver con las movilizaciones. La Coordinadora Nacional, esta época, ya estamos hablando del 15 de mayo,
es su época favorita porque es cuando salen y presionan. Y también ya anunciaron que para el Mundial ellos van a estar movilizando. Entonces, de alguna forma. ¿Y quién también maneja la coordinadora? ¿Quién la maneja? Pues, López Obrador. Y bueno, pues también es Aunque digamos, luego tuvo momentos muy tensos con la coordinadora, el propio López Obrador. Hay de eso, pero en los momentos en que se requiere presionar a la presidenta, Ahí está extrañamente aparece la coordinadora como esa demanda del 100%, ¿no? De aumento salarial, ¿no? Incumplible. No, y seguramente el tema Rocha Moya, pues, o los otros narcopolíticos que podrían estar integrados, que pudieras señalar Estados Unidos, a lo mejor la coordinadora es necesario que salga, ¿no? Que vuelva a salir. Ese es un factor importante. ¿Tú cómo estás viendo lo de la coordinadora que nos planteabas? me parece que al final, pues también esto de recorrer el calendario y, digamos, mandarlos a todos para su casa, digamos que podría disminuir la capacidad de movilizar. Desactivarla. desactivarla. Pero también ellos han dicho, bueno, a nosotros no nos importa. Aunque nos manden a nuestra casa, nosotros vamos a ir y nos movilizaremos, pues porque aparte el Mundial, Jaime, pues es un... es una... ¿cómo llamarlo? Pues es una vitrina en la cual seguramente también para este gobierno van a salir otros tantos grupos, desde madres buscadoras, desde, por ejemplo, lo que hemos analizado aquí, productores del campo. Puede ser una época en la cual muchos de esos manifestantes pueden hacer este acto de presión. Sí, es un escaparate internacional. Pero eso sería también otro, pues, mal momento para la presidenta, ¿no? Por la proyección internacional que tendrían esas movilizaciones. ¿O cómo los escondes? ¿O vas a resolver los problemas? No se los vas a resolver. El tema de los agricultores que protestan, pues el tema ahí sigue. Los del frijol de Zacatecas ya salieron, ¿no? Acaban de salir. Y seguramente los trigueros van a salir y otros, porque el problema no está resuelto y los problemas no están resueltos. Y uno de los problemas más delicados es familiares de desaparecidos, que ellos dijeron, no nos vamos a mover y vamos a estar presentes en todos los eventos. Bueno, eso es también otro de los escenarios del Mundial que dejó ver este conflicto y este debate por el ciclo escolar, ¿no? Sí. O sea, pareciera que mientras menos gente en las calles, pues es mejor para este gobierno también como para poder controlar precisamente el tema de las manifestaciones que sin duda se verán en las calles. Bueno, pues hubo ya esta corrección. Muchas escuelas particulares ya habían hecho movimientos de cambio de los actos académicos, de cierre escolar. Ahora los van a tener que regresar a como estaba, ¿no? O sea, también tuvo un costo ese titubeo. Sí. Definitivamente. Sí, y bueno, y también habrá que ver cómo se gestiona esta parte de los partidos en los que pues seguramente no habrá actividad laboral cuando toque aquí en Jalisco o en Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? Sí, digo, en los otros mundiales dejaban a los niños que llevaran su televisión para verlos en el salón. Un tapetito. Ahora creo que al menos en el calendario local, y eso ya lo había anunciado Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación, los días que haya partido aquí en la ciudad, partido mundialista, ese día no habrá clases, ¿no? No hay clases. Eso es lo que se había anunciado. Eso incluso ya ha ratificado el gobernador y el secretario de Educación. No está hay mal clases. eso, pues. No. Yo creo que también es bueno que nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, pues puedan disfrutar, ¿no? El fútbol. Yo, por ejemplo, no soy muy amante del fútbol, pues tú sabes, soy del béisbol. Pero los juegos del Mundial, pues, no me los pierdo, Jaime. Esos hay que verlos, Esos ¿no? hay que verlos, sí. Que Pues. pongan pantallas. Y más cuando tienes el clases. privilegio de ya tener los boletos. Además, que no los tengo, ¿no? Sí los tienes. No los tengo, no, claro que no. Bueno, no, pues va a ser Jaime, yo creo mundial. que sí. Va a ser, Jaime sí, pues. Sí, no, Jaime, no, sí. niveles. No, Sí, no, no. todavía no. Yo creo que sí tiene Nadie me ha boletos. invitado todavía. Es un mundial, pues, que Fíjate que hace un mes. Prohibitivo. no va a ser para los mexicanos. Es prohibitivo, ¿no? Es prohibitivo, Es sí. elitista. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya Pues los niños... ¿cuánto andan los boletos, Jaime? No, carísimos, carísimos. Pero algo que me llama la atención es de que me parece que pocas veces vemos recular al gobierno como en esta ocasión. Digo, ojalá y así pronto. aumentara la presión para libros de texto gratuitos, ¿no? Donde también me parece que se requiere una reforma. El tema de la nueva escuela mexicana que no se ha podido implementar adecuadamente. Entonces, ojalá y haya más presión para que
haga cambios que precisamente ayuden a mejorar la Y qué educación. bueno que este debate nos regresó al debate de la calidad educativa en este país, ahora que los gobiernos de la 4T se resisten tanto a las evaluaciones, por ejemplo, de PISA, ¿no? Que no se prepararon para este año y donde pues hemos visto que ha habido una degradación de la calidad educativa. Me parece que lo que podemos aprovechar de este desaguisado del ciclo escolar puede ser ese, volver al debate de la calidad de la educación. Se nos ha terminado el tiempo. Charo, muchas gracias. Gracias, Jaime. Doctor, Gracias. Gabriel, Buenas noches. muchas gracias, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y las esperamos de nueva cuenta aquí en Periodismo en Plural el próximo lunes. Pásela muy bien.